Nunca olvidaré el día en que me dijeron que debía casarme. Tenía apenas 13 años y, en esa época, la vida de las chicas como yo ya estaba marcada por decisiones que no podíamos tomar. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me llevó a la pequeña sala de nuestra casa y me dijo con voz temblorosa: «Es la única forma de asegurar nuestro futuro y el tuyo». Yo no entendía del todo, solo sabía que un hombre de 67 años, rico y poderoso en nuestro pueblo, sería mi esposo. Todo parecía un sueño oscuro del que no podía despertar. No hubo boda de ensueño, no hubo vestidos hermosos ni promesas de amor. Solo había palabras frías, miradas serias y un futuro que se me imponía sin opción. Recuerdo que esa noche, mientras mi corazón latía con miedo y confusión, me preguntaba por qué la vida podía ser tan injusta. ¿Cómo podía alguien a quien debía llamar padre, entregar a su hija a un hombre que más parecía un anciano que un protector? La sensación de impotencia me envolvía, y cada vez que miraba alrededor, veía la aceptación resignada de mi familia, como si esto fuera normal, como si las lágrimas de una niña no significaran nada. El camino hacia ese matrimonio forzado estuvo lleno de advertencias y amenazas silenciosas. Me enseñaron que debía obedecer, que la palabra de un hombre mayor valía más que mi voz, mis deseos y mis sueños. Cada gesto de afecto hacia mí era controlado, cada sonrisa que intentaba escapar de mis labios era reprimida. No había espacio para la infancia, ni para juegos, ni para risas. Solo había obligaciones impuestas por una sociedad que aceptaba este tipo de unión como algo cotidiano. Mi habitación, pequeña y fría, se convirtió en mi refugio, mi escondite donde lloraba en silencio y trataba de imaginar un mundo distinto, un mundo donde una niña no fuera forzada a convertirse en esposa antes de estar lista. Las paredes escuchaban mis sollozos y, aunque nadie podía consolarme, aprendí a ser fuerte. Fue en esos momentos de soledad donde empecé a forjar mi carácter, donde entendí que, aunque me obligaran a un camino que no elegí, mi espíritu no podía ser quebrantado. Y así comenzó mi historia con un hombre mucho mayor, un matrimonio impuesto que me enseñaría las duras lecciones de la vida, de la obediencia y de la resistencia. Cada día era un recordatorio de que, en aquel tiempo, las niñas como yo no tenían voz, y aprender a sobrevivir se convirtió en la única opción. Pero aunque todo parecía perdido, dentro de mí germinaba una chispa de esperanza, una certeza de que algún día contaría mi historia y que la injusticia que sufrí no definiría toda mi vida. Los días siguientes a mi boda forzada fueron un despertar brutal. Vivir con un hombre mucho mayor no era solo extraño, era aterrador. Cada gesto suyo me recordaba que yo no tenía voz, que cada decisión sobre mi vida ya había sido tomada por otros. Aprendí rápidamente que el silencio era mi mejor defensa, hablar demasiado podía traer reproches, castigos o miradas de desaprobación. Mis sueños de infancia se desvanecieron lentamente, y en su lugar emergió un mundo de obligaciones que parecían interminables. Recuerdo que, a pesar de mi corta edad, debía cumplir con todas las expectativas de una esposa madura, aunque mi cuerpo y mi mente aún pertenecieran a una niña. Aprendí a cocinar, limpiar, atender a un hombre que no mostraba cariño y cumplir con rituales diarios que nunca comprendí del todo. La soledad se convirtió en mi compañera constante, nadie podía acompañarme verdaderamente en mi tristeza, y cada noche, cuando las luces de la casa se apagaban, lloraba sola en mi cama, abrazando a un muñeco que simulaba compañía. Pero incluso en medio de esta oscuridad, observaba y aprendía. Observaba cómo las mujeres mayores de mi familia aceptaban su destino sin cuestionar, y me preguntaba si yo también debía hacerlo. Mi espíritu, aunque joven, comenzaba a fortalecerse. Empecé a comprender que la fuerza no solo se mostraba en los actos de resistencia abiertos, sino también en la capacidad de sobrevivir, de adaptarse y de mantener una chispa de esperanza aunque todo alrededor pareciera querer apagarla. El hombre con el que me casaron no era cruel de manera constante, pero su indiferencia y su autoridad eran suficientes para recordarme que mi vida ya no me pertenecía. A veces intentaba hablar, a veces buscaba una sonrisa, pero casi siempre encontraba un muro de frialdad. Sin embargo, estas experiencias, aunque dolorosas, me enseñaron algo invaluable, la resiliencia. Aprendí a cuidar de mí misma en medio de la imposición, a observar, a analizar y a encontrar pequeñas maneras de preservar mi dignidad y mi identidad en un mundo que intentaba borrarlas. Con el tiempo, empecé a notar algo más,
Incluso en la adversidad más profunda, había momentos de humanidad. Algunos gestos pequeños de bondad, alguna palabra amable de una vecina, la mirada comprensiva de una amiga de la familia, me daban fuerzas para seguir adelante. Cada acto de amabilidad, por mínimo que fuera, se convirtió en un recordatorio de que, aunque mi vida hubiera sido tomada en muchos sentidos, mi espíritu seguía siendo mío. Así, mi historia continuó, marcada por la obediencia forzada pero también por la resistencia silenciosa. Cada día era una lección de supervivencia, una prueba de fortaleza y una preparación para los desafíos que aún estaban por venir. Lo que parecía una vida sin salida comenzó a transformarse en una historia de aprendizaje, donde cada obstáculo me enseñaba a valorar mi fuerza interior y a prepararme para los momentos en que finalmente podría decidir por mí misma. Los años pasaban y yo seguía creciendo dentro de un mundo que nunca había elegido. Cada amanecer era un recordatorio de mi obligación, y cada noche un testimonio de mi resistencia silenciosa. Aprendí a moverme con cautela, a medir mis palabras y a entender los silencios, porque en esa casa, el poder no se ejercía siempre con gritos, sino con la mirada fría de un hombre que creía tener derecho sobre cada aspecto de mi vida. Mi cuerpo comenzaba a cambiar y con ello las responsabilidades que antes parecían imposibles. Tenía apenas 15 años y ya debía enfrentar tareas que exigían años de experiencia y madurez. A veces, mientras realizaba labores domésticas, sentía que mi alma se desgarraba. Pero también entendí que llorar no me daría libertad, que la supervivencia requería más que lágrimas. Necesitaba astucia, necesidad de observar y aprender, porque cada gesto, cada decisión, podía marcar la diferencia entre la sumisión total y encontrar pequeños espacios de control sobre mi propia existencia. Fue en ese periodo que empecé a notar la diferencia entre obedecer y conformarse. Aprendí que podía cumplir con las expectativas de mi esposo sin perder mi identidad interior. Encontré maneras de sostener mi dignidad en gestos simples, como organizar la casa de manera que me diera cierto control, como interactuar con los criados y vecinos para obtener información, como cuidar de mí misma sin provocar sospechas. Era un delicado equilibrio entre la sumisión necesaria y la preservación de mi espíritu. También surgieron los momentos de terror y humillación. Ser joven y casada con un hombre mucho mayor significaba que cada error podía ser castigado, cada intento de independencia vigilado. Había días en que su indiferencia se transformaba en reproches, y noches en que la soledad me abrazaba con fuerza. Sin embargo, incluso en esos instantes de miedo absoluto, encontraba pequeñas victorias, una sonrisa de un niño de la vecindad, la complicidad de alguna criada que entendía mi dolor, o simplemente el hecho de sobrevivir un día más. Comencé a escribir mis pensamientos en secreto, a guardar recuerdos de cómo me sentía, de mis sueños, de mis esperanzas y de mis frustraciones. Esos papeles se convirtieron en mi refugio, un lugar donde nadie podía arrebatarme mi voz. Aunque mi cuerpo estaba atrapado, mi mente empezaba a imaginar un futuro distinto, un futuro donde podría decidir y vivir por mí misma. Cada palabra escrita era un acto de rebeldía silenciosa, una afirmación de que aún había una niña dentro de mí que merecía ser escuchada y respetada. La comunidad del pueblo observaba, pero pocos comprendían realmente mi situación. Para ellos, mi matrimonio parecía normal, aceptable e incluso conveniente, pero nadie veía el sacrificio interior que cada día me exigía. Aprendí a sonreír para la gente, a mostrarme obediente y complaciente, mientras por dentro mantenía la llama de mi resistencia. Fue un tiempo de aprendizaje silencioso, de estrategias ocultas y de preparación para los días en que finalmente podría reclamar algo de autonomía sobre mi vida. Así, mis días se transformaron en lecciones de supervivencia. Cada desafío, cada humillación y cada pequeño gesto de libertad se convirtieron en herramientas para fortalecer mi carácter. Poco a poco, aunque nadie lo notaba, yo me preparaba para un futuro donde podría decidir mi destino, donde la niña que me obligaron a perder tendría una segunda oportunidad de vivir y, eventualmente, de reclamar lo que era mío. Conforme los años avanzaban, mi cuerpo y mi mente se acostumbraban a la rutina forzada, pero mi corazón nunca dejó de soñar con libertad. Cada amanecer me recordaba que, aunque físicamente estaba atrapada, aún podía luchar en silencio. Empecé a observar los comportamientos de los demás, los criados, los vecinos, y hasta el propio hombre que se suponía debía ser mi esposo. Cada gesto, cada mirada,
era una pista que podía usar a mi favor. Aprendí que la información era poder, que conocer los secretos de quienes me rodeaban podía ser la llave para algún día revertir mi destino. Hubo momentos de desesperanza que parecían insuperables. En noches de soledad absoluta, el miedo y la tristeza me envolvían como un manto frío. A veces me preguntaba si alguna vez sería capaz de escapar de ese destino impuesto. Pero en medio de la oscuridad, aparecían destellos de resiliencia. Encontré fuerza en mi memoria, en los recuerdos de mi infancia, y en pequeñas alegrías que nadie más podía arrebatarme. Cada sonrisa de un niño del vecindario, cada gesto amable de alguna mujer mayor que me enseñaba secretos de supervivencia, eran recordatorios de que aún había esperanza. Aprendí a ser invisible cuando era necesario y a mostrarme fuerte cuando podía. Cada tarea doméstica, cada obligación matrimonial, se convirtió en un juego de estrategia, obedecer para no despertar sospechas, pero al mismo tiempo construir mi fuerza interior. Descubrí que podía manipular situaciones sutilmente, aprovechar momentos de descuido, y sembrar semillas de independencia sin que nadie se diera cuenta. Poco a poco, esas pequeñas victorias se convirtieron en un mapa de cómo sobrevivir y, eventualmente, reclamar lo que merecía. El miedo nunca desapareció completamente. Cada día traía consigo la incertidumbre de lo que podía ocurrir, un reproche inesperado, una exigencia desmedida, o la violencia silenciosa de quien se creía dueño de mi vida. Sin embargo, cada desafío enfrentado reforzaba mi carácter. Aprendí a endurecer mi espíritu sin perder la humanidad, a protegerme sin renunciar a la empatía que aún sentía por quienes, como yo, sufrían injusticias en silencio. Con el tiempo, comencé a establecer relaciones secretas de confianza. Algunas mujeres del pueblo, que también habían pasado por experiencias difíciles, se convirtieron en mis confidentes. Compartíamos miradas cómplices y consejos silenciosos. Esos lazos, aunque discretos, me dieron la fuerza para creer que no estaba sola, que existía una comunidad invisible que entendía mi dolor y que podía ser un soporte en los momentos más críticos. Cada día era una lección de paciencia y resistencia. Aprendí a calcular riesgos, a medir mis palabras, a identificar quién podía ser aliado y quién era enemigo. La supervivencia se convirtió en un arte, y aunque mi juventud se estaba consumiendo prematuramente en obligaciones que nunca había deseado, mi mente comenzaba a trazar un plan. Un día, de alguna manera, lograría recuperar mi libertad y mi dignidad. A medida que pasaban los años, me transformé de una niña obligada a casarme en una mujer estratégica, capaz de observar, entender y anticipar los movimientos de quienes me rodeaban. El sufrimiento había templado mi carácter, y cada experiencia, por más dolorosa que fuera, se convirtió en una herramienta para construir mi futuro. Comencé a imaginar ese momento en que ya no dependería de nadie, en que mi voz finalmente sería escuchada, y en que podría decidir por mí misma cómo vivir y a quién permitir cerca de mi vida. Con el tiempo, comencé a entender que mi fuerza no solo residía en soportar, sino en planear. Cada interacción, cada momento de aparente sumisión, era una oportunidad para aprender, para recolectar información y descubrir debilidades. Observaba cómo mi esposo reaccionaba ante los sirvientes, ante los vecinos, ante cualquier situación inesperada. Aprendí a leer sus gestos, a anticipar sus decisiones y a usar ese conocimiento a mi favor. Era una estrategia silenciosa, un juego de supervivencia en el que cada movimiento debía ser calculado con cuidado. No todos los días eran oscuros, hubo pequeñas victorias que iluminaban mi alma. Un gesto amable de alguien del pueblo, la risa de un niño que pasaba por la calle, una palabra de aliento susurrada a escondidas, todo eso se convirtió en combustible para mi espíritu. Cada sonrisa robada, cada mirada cómplice, me recordaba que aún existía humanidad, que no todo estaba perdido, y que incluso en la más extrema adversidad se podía encontrar esperanza. Comencé a formar una red secreta de aliados, mujeres que, como yo, habían sido obligadas a vivir bajo la sombra del poder y la opresión. Nos comunicábamos con discreción, compartíamos consejos y estrategias, y nos apoyábamos mutuamente sin que los hombres del pueblo lo supieran. Estas relaciones clandestinas se convirtieron en mi refugio emocional, un espacio seguro donde podía ser yo misma y donde mis miedos podían transformarse en determinación. La juventud que me habían arrebatado se convirtió en una fuente de ingenio.
Descubrí habilidades que jamás habría imaginado: persuadir, negociar, observar y anticipar. Cada tarea doméstica, cada interacción con mi esposo o con los vecinos, era una lección sobre cómo manejar situaciones difíciles. Aprendí a mantener la calma en medio del caos, a ocultar mis emociones para que nadie pudiera usar mi vulnerabilidad en mi contra, y a actuar con cautela para no despertar sospechas. Hubo momentos de desesperación que me hicieron cuestionar si alguna vez alcanzaría la libertad. No obstante, la esperanza nunca me abandonó. Cada noche, mientras el pueblo dormía, me permitía soñar, imaginar una vida donde mis decisiones fueran propias, donde pudiera caminar sin miedo y donde mi voz tuviera valor. Esos sueños eran mi refugio, mi manera de resistir silenciosamente y mantenerme firme frente a la injusticia que me había sido impuesta. Con cada día que pasaba, mi resiliencia crecía. Aprendí a transformar el dolor en estrategia y la tristeza en determinación. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba en la violencia o en la sumisión, sino en la paciencia y en la capacidad de pensar a largo plazo. Cada desafío enfrentado, cada humillación soportada, me acercaba un paso más a mi objetivo: recuperar mi dignidad, mi autonomía y el control sobre mi propia vida. Finalmente, empecé a vislumbrar el momento en que podría actuar, cuando todas las piezas que había recopilado durante años encajarían. No sería un acto impulsivo, sería una acción calculada, la culminación de años de observación, aprendizaje y resistencia. Mi sufrimiento no sería en vano, todo el dolor acumulado se transformaría en poder, y en el instante preciso, daría el paso que cambiaría mi destino para siempre. Llegó el momento que había esperado durante tantos años. Cada detalle que había observado, cada gesto que había registrado en mi memoria, cada pequeña ventaja que había ganado, todo estaba listo para ser usado. No fue un acto impulsivo, fue la culminación de años de paciencia, estrategia y resistencia. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la determinación de recuperar lo que me habían arrebatado: mi dignidad, mi libertad y mi vida. Con cuidado, moví mis piezas en silencio. No necesitaba la violencia para demostrar mi poder, mi astucia era suficiente. Cada acción estaba medida, cada decisión cuidadosamente calculada. Mis antiguos verdugos no comprendían la profundidad de mi fortaleza, y fue precisamente eso lo que me permitió actuar con ventaja. Todo el sufrimiento que había soportado, todas las lágrimas derramadas en soledad, se transformaron en fuerza silenciosa, invisible pero imparable. La reacción de mi esposo ante mi plan fue de sorpresa y desconcierto. Por primera vez, se encontró frente a alguien que no podía controlar, alguien que había aprendido a anticipar cada uno de sus movimientos. Fue un momento de justicia silenciosa, donde no se necesitaban palabras para expresar lo que había sucedido. La verdad estaba en el cambio evidente en la dinámica de poder. Todo lo que me habían quitado se recuperó con inteligencia, paciencia y determinación. Mientras observaba cómo mi vida comenzaba a cambiar, comprendí algo vital: el verdadero poder no reside en el control de otros, sino en la capacidad de mantenerse firme, de resistir y de usar cada experiencia, por dolorosa que sea, como escalón hacia la libertad. Aprendí que nadie puede robar tu fuerza si sabes cómo cultivarla desde dentro, y que la resiliencia es la herramienta más poderosa que una persona puede tener. Hoy, miro hacia atrás sin odio, solo con claridad y orgullo. Cada desafío que enfrenté, cada humillación que soporté, cada lágrima que derramé, formó la mujer que soy ahora, fuerte, sabia y libre. Mi historia no es solo de sufrimiento, sino también de superación, ingenio y justicia. Y aunque nadie debería pasar por lo que yo pasé, sé que mi experiencia puede inspirar a otros a encontrar su propia fuerza y a nunca rendirse. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo relatos reales de coraje y resiliencia, no olvides suscribirte al canal. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que incluso en la adversidad, siempre hay esperanza. Déjame un comentario contándome de qué ciudad nos estás viendo y cómo te hizo sentir esta historia. Me encantaría leer cada una de sus experiencias y conectar con ustedes de manera más cercana. Recuerda, tu voz importa, tu fuerza importa, y cada obstáculo puede ser una oportunidad para crecer. No estás solo, y juntos podemos aprender de estas historias que nos muestran la profundidad del espíritu humano.